Bueno, buenos días o buenas tardes, no sé qué hora será en este momento en La Habana. Yo estoy grabando en la mañana a pedido de Lourdes Regueiro mi breve intervención sobre Eurasia. Agradezco mucho la invitación del CIPI. Eh, Me tengo que adelantar con esta grabación, dado que recién terminamos de celebrar los 40 años de CRIES, un think tank regional que yo presido, y tengo que volar en estos días a una reunión en Moscú del Club Valdai. Consecuentemente, habíamos decidido de hacer esta presentación brevemente por este medio para hacérsela llegar. A solicitud de los organizadores, voy a explicar brevemente cuál es el papel de Eurasia en el nuevo mapa de poder global, y en este sentido lo primero desde luego es señalar que estamos viviendo una transición del sistema internacional hacia un nuevo orden mundial con características todavía sin definir, con toda una serie de elementos que generan incertidumbre y dan pie a muchos debates. Pero quizás lo más importante de señalar es que sí estamos viviendo en una transición que nos está llevando desde un orden unipolar predominantemente occidental hacia un orden con características post-occidentales o distintas a lo que habíamos asumido como el sistema liberal internacional. Y en este sentido, quizás lo más importante es señalar la emergencia de una serie de nuevos actores que empiezan a tener un peso decisivo tanto en la organización del sistema internacional como en una reconfiguración de las relaciones de poder a nivel internacional, en busca además de alguna forma de gobernanza global y de estabilización del sistema internacional para evitar nuevos conflictos. En este sentido, yo creo que Eurasia es un referente clave, muy importante, poco conocido en nuestro medio, en América Latina en general, y que necesariamente tenemos que aprender a conocer en detalle. Generalmente la tendencia en este momento entre los think tanks y los analistas es a concentrarse en el rol de China, particularmente en el marco de la disputa geoestratégica con Estados Unidos, y eventualmente en las consecuencias de la guerra en Ucrania, pero la dinámica de Eurasia da para muchísimo más y va a ser decisiva en los próximos años para todo el sistema internacional. Probablemente vamos a tener que hablar de más que de un siglo asiático, un siglo euroasiático. En ese sentido, retomo un poco algunas concepciones que vienen desde la geopolítica del siglo XIX hasta pensadores y analistas como Brzezinski, pero quizás la visión más clara con respecto a la importancia estratégica de Eurasia la tuvo en su momento el primer ministro y canciller de Rusia, Evgeny Primakov, quien señaló que Eurasia contenía un triángulo estratégico decisivo constituido por Rusia, China y la India, y que de hecho han funcionado como RIC, como un grupo, no solamente como parte constituyente de los BRICS, sino también como un componente esencial en muchas de las reuniones en el ámbito y de las decisiones en el ámbito eurasiático. En ese sentido, quizás lo más importante es comenzar por señalar que desde luego hay un entramado institucional y un espacio generado por principalmente la acción de dos actores fundamentales que son Rusia y China, que a través de su convergencia estratégica han generado toda una dinámica institucional muy relevante constituida por toda una serie de organizaciones, empezando por la Organización de Cooperación de Shanghái, siguiendo por el proceso de armonización entre la Unión Económica Euroasiática y la iniciativa de la Franja y de la Ruta de China, como un elemento muy importante en la articulación de lo que es el espacio euroasiático, y siguiendo por toda una serie de otros mecanismos que han ido surgiendo al calor de estos dos procesos fundamentales. Es de señalar justamente que en el caso de la Organización de Cooperación de Shanghái, la India y Pakistán se han incorporado y más recientemente Irán también, con lo cual hay un ámbito institucional
muy importante vinculado a los temas de seguridad que progresivamente va derivando hacia otros temas de carácter económico y de gran relevancia para la gobernanza económica mundial. En este sentido, quizás es importante resaltar que la convergencia entre China y Rusia ha dado pie a una creciente tendencia a promover un proceso de desdolarización de las relaciones económicas en el ámbito euroasiático. Esto ha surgido y se ha profundizado a raíz de las sanciones económicas de Occidente a Rusia por la guerra en Ucrania, pero ha adquirido un tempo inesperado y un ritmo, yo diría, acelerado en este sentido, en la misma medida en que por lo menos los tres países mencionados, Rusia, China y la India, han comenzado a desarrollar su intercambio comercial con sus propias monedas y con la aspiración a generar quizás una moneda específica del espacio euroasiático. Esto convierte a Eurasia no solamente en un actor importante desde el punto de vista geoestratégico en cuanto al peso que pueda tener la toma de decisiones para cualquier funcionamiento de un orden mundial emergente, sino también para el funcionamiento financiero y económico de ese orden, porque de alguna manera compite y genera un espacio que compite con el ámbito del dólar. Y esto creo que es clave para la comprensión de la importancia de Eurasia en los próximos años. Hemos visto que este triángulo de India, China y Rusia, desde luego es un triángulo con asignadas, con diferencias, no voy a entrar en detalles, esto lo he analizado en un libro de hace unos años que se llama Eurasia y América Latina en un mundo multipolar, pero lo cierto es que han generado en mismo el espacio euroasiático una dinámica multipolar que posiblemente se proyecte dentro de su pluralidad al sistema internacional en general. Y no es casual que justamente estos tres actores son tres potencias nucleares a las que se suma Pakistán eventualmente y a las que también podría sumarse en algún momento Irán y que tienen un peso decisivo tanto desde el punto de vista estratégico como, por lo que estaba explicando, del proceso de desdolarización y de la aspiración de generar nuevas instituciones financieras como las promovidas por China, en la gobernanza financiera internacional. Para no extenderme demasiado y dando estos elementos de una manera telegráfica, quizás creo que lo importante es tener en cuenta que eh, cada vez más hay una presencia decisiva en el sistema internacional de estos actores emergentes. Y esto es lo que conduce a un nuevo ordenamiento del sistema internacional, con efectos probables para nuestra región. Nuestra región está relativamente alejada de la dinámica euroasiática, generalmente adolece de una falta de comprensión de la misma, como señalaba al principio, pero en este momento hay una demanda creciente por una comprensión de cómo justamente el espacio euroasiático va a ser decisivo en los próximos años, no solamente por la presencia de China, sino por la presencia de otros actores tan importantes desde el punto de vista económico como la India y como la misma Rusia, en función de cómo se desarrolla el desenlace de la guerra de Ucrania, en lo que va a ser el sistema internacional del futuro. En este sentido también, y ya para cerrar, creo que es muy importante tener en cuenta que América Latina tiene que darle seguimiento a la dinámica del espacio euroasiático, no solamente a los actores más relevantes y a los que identificamos con mucha claridad, sea China, Rusia, la India, sino también a sus interrelaciones, a cómo estas interrelaciones afectan otras alianzas y otras relaciones en el ámbito del sistema internacional, particularmente con el mundo occidental. Y en esto quiero remarcar que mientras que hay una convergencia muy clara entre China y Rusia, la India tiene una posición más ambigua en tanto participa del espacio euroasiático, pero también de algunos mecanismos propios de las iniciativas occidentales como el Quad.
Para América Latina, insisto entonces, es fundamental tener una comprensión clara de estas dinámicas y poder entender cómo puede desarrollar una posición colectiva o una voz colectiva de vinculación con el espacio eurasiático en general, con los actores que estaba señalando y con otros relevantes dentro de ese espacio, y quizás para poder mantener una posición, y esto es algo que promovemos algunos de los analistas y expertos en América Latina, de no alineamiento activo en el nuevo orden mundial emergente, que implica fundamentalmente diversificar nuestras relaciones, comprender estas relaciones en un marco mucho más amplio, de una dinámica muy cambiante y no necesariamente alinearnos con unos o con otros, pero tratar de beneficiarnos de la relación con cada uno de ellos para tener una mejor inserción en el sistema internacional. Les agradezco muchísimo este espacio para poder hacer esta muy breve intervención. Espero que sea de alguna utilidad. Les deseo muchísimo éxito en la 7ª Conferencia de Estudios Estratégicos del CIPI y confío en que tenga la oportunidad también de ver o escuchar a algunos de los otros participantes, así sea a distancia. Muchísimas gracias a todos.